La prédica de hoy la titulé Cultivando una mente bíblica. Y ustedes se han de acordar de la historia de esos dos jóvenes que iban camino a Emaús. Jesús acababa de morir. Y entonces un par de jóvenes van caminando rumbo a Emaús, platicando de todas las cosas que habían sucedido. Quizá un poco decepcionados porque el Mesías que ellos esperaban pues no había actuado como ellos deseaban. Cuando van caminando y platicando, de pronto Jesús se les une en el camino. Y dice la Biblia que ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Mientras iban caminando los tres, Jesús les abría las escrituras y comenzaron a hablar de los profetas, de Elías, de las escrituras. Y entre los tres comentaban cosas, ¿no? Y dice la palabra que en ese momento sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús, pero Jesús desapareció y se fue de en medio de ellos. Jesús ya tenía un cuerpo glorificado, así que él podía hacer eso. Y cuando Jesús desaparece, ellos dicen, ¡claro! Pues era Jesús. ¿Qué no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Entonces sucedieron dos cosas, ¿verdad? Se abrieron sus ojos para darse cuenta que Jesús era quien estaba con ellos y Jesús mismo les abrió las escrituras. Pero mira qué interesante. Como dice, esta historia se encuentra en Lucas, en el capítulo 24. ¿Me acompañan al versículo 45? Dice así: entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. O sea, les abrió los ojos, les abrió las escrituras y al final les abrió la mente. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes conocemos a alguien muy erudito, personas muy inteligentes y muy estudiosas, que quizá han leído la Biblia varias veces, pero que no son creyentes? ¿Hay alguien aquí que conozca gente así? La razón por la que estas personas no creen es porque sus ojos están velados. Porque Dios no se ha revelado a ellos. Pero hermano, quizá vemos muchos creyentes de mucho tiempo de ser creyentes, con muchos años en el Evangelio, que tampoco se nos ha revelado muchas cosas de la palabra de Dios. Y que quizá nuestros ojos están velados y nuestra mente no ha sido abierta a muchas cosas. Es decir, que tenemos una mente mundana, gracias Jazz, una mente mundana para muchas cosas. Pensemos en aquel joven que todos los días va a la escuela, hijo de Dios. Pensemos en el trabajador que va a su empleo, en la ama de casa, todo lo que hace día con día. Si nosotros pudiéramos ver el diario caminar de muchos creyentes, yo pregunto, ¿se vería una diferencia entre un hijo de Dios y un no creyente en el diario caminar? Eso es lo que se espera, ¿verdad? Hablo también del doctor, de la enfermera, del deportista, de cualquier profesión u oficio. ¿Cómo es que se puede comportar esa persona como creyente todos los días en donde se desarrolla? La verdad es que tristemente a veces no se puede ver la diferencia entre un creyente y un impío. Y esto es por la falta de una mente bíblica. Lo contrario a una mente bíblica es una mente mundana. ¿Pero qué es una mente mundana? Bueno,
Pues una mente mundana es pensar como el mundo piensa. Cuando escuchamos mundano, luego pensamos en vicios, en excesos, pues en el pecado. Pero no necesariamente. Una mente mundana no es solamente eso, sino una mente mundana es que pertenece al territorio del mundo. Y quizá tú y yo todavía tenemos una mente mundana. La evidencia de una ausencia de una mente cristiana puede verse a veces en las cosas que nos llaman la atención. Fíjate bien, porque sí, cuando escuchamos una mente mundana o el mundo, siempre pensamos en los pecados escandalosos, pero no, mira. Se puede ver en las cosas que nos llaman la atención, en nuestra manera de hablar, en la vanidad. Se puede ver en la necesidad de tener logros solo para sentirnos importantes o mejores que otros. Una mente mundana también son los celos, las envidias, o cómo te sientes cuando a alguien lo promueven en lugar que a ti. Eso es una mente mundana, sin necesidad de mencionar los excesos y los pecados. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si nosotros pudiéramos grabarnos en un audio durante 30 días, nos daríamos cuenta cómo somos. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo nos sentimos cuando alguien se acerca con nosotros y nos dice, yo pienso que tú eres muy enojón? Se me figura como que tú eres muy enojona. ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad que luego ponemos como, tú me conoces, ¿por qué dices eso? Lo cierto es que la gente se puede dar cuenta más fácilmente de cómo somos que nosotros mismos. ¿Sí o no? Y nos molesta cuando alguien nos dice cómo somos, pero no nos damos cuenta. Siempre tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Siempre pensamos de nosotros más de lo que somos. Y es más fácil que otros nos vean realmente como somos. Pero la manera en que nos expresamos, lo que sale de nuestra boca, es lo que somos. Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres conocer a alguien, escucha cómo habla y te vas a dar cuenta cómo. Pues sí, Dios nos ha permitido que nuestro corazón se pueda ver a través de lo que hablamos para darnos cuenta de cómo somos. Dios nos muestra nuestra condición interna por medio de nuestras palabras. Nos dice, mira cómo te ves por dentro. Y la manera de decirnos es cómo nos expresamos. Quiero darles un ejemplo de algunas señales de una mente no cristiana. Pensemos en un cristiano que antes de salir a trabajar ora y se pone en las manos de Dios y llega a su empleo. Un empleo 100% secular. ¿Okay? Y él en ese empleo tiene que tomar decisiones. A veces todos los días se toman decisiones. ¿Qué se esperaría de un hijo de Dios en su diario camino? Que él consulte a Dios en todo lo que hace. Que él piense, a ver, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Le agrada a Dios que yo haga esto? Pero tristemente a veces tomamos decisiones, no solamente los que van a trabajar, también las que nos quedamos en casa. Como les decía, en cualquier profesión, lo que sea que tú hagas. Y decidimos secularmente, sin tomar en cuenta a Dios. Esto no debería ser así, porque todos nuestros pensamientos como hijos de Dios, todas nuestras decisiones deberían ser consultadas y deberíamos preguntarle tú y yo constantemente al Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Esto te agrada a ti? ¿Sabes, hermano? Este es el temor de Dios.
Esto es caminar en integridad. Esto es tener una mente bíblica. Y yo no me refiero a que tú te levantes en la mañana y preguntes, a ver, Señor, ¿qué pantalón me pongo hoy? ¿El negro o el café? No, yo no me refiero a esas decisiones. Tampoco me refiero a ver, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque Jesús ya nos dejó su palabra. Pero ¿qué necesitamos hacer para conocer la voluntad de Dios en todo lo que hacemos? Pues conocer su palabra, la cual ya nos dejó. Y en eso sí debemos ser muy intencionales. Estudiar la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad, para saber cómo decidir todo el tiempo, donde quiera que estemos. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por no pensar en cómo le puedo dar la gloria a Dios con lo que hago, con lo que digo? ¿Sí o no? Pensamos a veces solamente en lo monetario. A ver qué negocio me va a dejar. A ver con quién me voy a asociar. ¿No? Y pensamos en las ganancias que puede dejar ese negocio, por ejemplo. Pero está lejos de nosotros pensar, ¿esto va a glorificar a Dios? ¿Esto que yo voy a hacer le va a dar la gloria a Dios? Es que para eso fuimos creados. Dice la palabra que fuimos creados para darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. ¿De qué manera, como esposo, yo glorifico a Dios? ¿De qué manera, como esposa, yo glorifico a Dios? Yo te voy a decir cómo, porque la palabra lo dice. Yo glorifico a Dios como esposa cuando honro a mi esposo, cuando lo respeto, cuando oro por él, cuando me someto a su autoridad. Pero ¿verdad que nuestra mente está conformada diferente? La verdad es que pensamos a veces en cuanto a esto como el mundo piensa. ¿Por qué? ¿Y me voy a sujetar a mi esposo? No, somos iguales. Y cuando en la Biblia sí nos habla el Señor qué es lo que Él desea, y también al varón, Dios le dice qué es lo que Él desea. Y también a los hijos. ¿De qué manera en mi hogar, como esposa y mamá, yo puedo glorificar a Dios? ¿De qué manera puedo glorificar a Dios como estudiante cuando me voy a la escuela todos los días? Y tampoco me refiero a glorificar a Dios todo el tiempo predicando el evangelio a quien me tope. O sea, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero yo no me refiero a eso. En medio de nosotros hay gente así, y gloria a Dios por ellos. Ahora mismo en la hermana Oli. La hermana Oli todo el tiempo está compartiendo el evangelio. Y en Flor, ¿dónde anda Florecita? Flor todo el tiempo en su trabajo está compartiendo el evangelio. Y nos platica cómo a quien se le cruce, ella comparte el evangelio. Y Oscar Delgado también. El viernes me enseñaba su teléfono Oscar y sus contactos. Y tienen sus contactos FUCAM, que es donde él trabaja. Me dice, mira Liz, a toda esta gente le he predicado y con todos tengo contacto. Gloria a Dios por Oscar, gloria a Dios por los hermanos que comparten el evangelio. Pero si tú no eres evangelista, tu vida también puede compartir el evangelio. Tu manera de vivir todos los días dándole gloria a Dios, tú puedes compartir el evangelio. Yo doy gracias a Dios por David que está aquí y quiero pensar que algo vio en mi esposo, en mis hijas, para decir, tienen algo diferente y es la luz de Jesús. Solamente es la luz de Jesús en nuestras vidas. Los hijos de Dios hemos sido llamados a eso, a darle toda la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Pero Liz, en todo lo que hacemos, también detrás del volante podemos darle gloria a Dios. ¿Quién se acuerda de la caricatura de Tribilín? Ese episodio donde Tribilín es un pan de Dios, una cosa bellísima como peatón. Pero vamos a verlo. ¿Se puede, Lili?
bien contento, se sube a su coche, ¿verdad? Y de pronto se transforma. Iba peleando todo el camino con la gente, ¿verdad? También detrás del volante, ¿será posible darle la gloria a Dios? Todo el tiempo. No importa lo que estemos haciendo. ¿Qué pasa cuando nuestra carne es débil? Y cedemos ante la manera de pensar del mundo. ¿Se acuerdan de la historia de José el soñador? Él fue vendido a la casa de Potifar en Egipto. Y la esposa de Potifar se enamoró de él. Y quería tener relaciones sexuales con él. Pero José sabía que eso no le agradaba a Dios. Él estaba muy firme en sus convicciones y sabía que eso no le agradaba al Señor. Y él huyó de la tentación, casi encuerado, ¿verdad? Casi lo deja encuerado, pero tuvo que huir. Huyó. Porque él dijo algo. No, ¿cómo yo voy a ofender así a Dios? No. Él conocía lo que le agradaba y lo que no le agradaba a Dios. Y él dijo no. Busqué en Google el significado de la vanidad de la mente. Fue muy interesante porque decía esto. Puede hacer referencia a la actitud de quien sobrevalora sus propias habilidades, atributos y conocimientos y en consecuencia desarrolla un concepto de sí mismo tan exagerado que se cree superior a los demás y se jacta y vanagloria frecuentemente frente a otros. ¿Quién se puede acordar de un versículo que nos habla de esta característica? Romanos 12:3 dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12:3. Entonces, tener una mente no bíblica es creer que soy más de lo que soy, es creerme mejor que otros, es hablar todo el tiempo de mí y de los míos bien. Sí, también. Cuando yo tengo deseos de sobresalir y de aplastar a otros, o de hablar excesivamente bien de mí, podría recordar este versículo. ¿Pudiera ser que aún las cosas espirituales como el servicio a Dios no lo esté haciendo con la motivación correcta? Yo no estoy acusando a nadie, pero ¿cuántos de nosotros no lo hacemos con todo el corazón para el Señor? Y nuestra motivación no es esa. O en el matrimonio, por ejemplo. ¿Cuál es el motor? ¿Tú por qué te sometes a tu esposo, lo honras y lo respetas? Esposo, ¿tú por qué tratas a tu esposa como un vaso frágil? ¿Por qué no maltratas a tu esposa? Si tú lo haces solo porque vas a recibir algo a cambio, ya no es la motivación correcta. Lo que nos debe mover es qué dice la palabra al respecto. ¿Qué quiere Dios de mí en el matrimonio? Y hacerlo para Dios, por temor a Dios, honrando al Señor en todo lo que hacemos. Esa forma de vivir es la que debemos cuestionarnos y cultivar una mente bíblica. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos esa mente, es decir, que reflejemos a Cristo y que nuestra manera de pensar siempre sea de acuerdo a las Escrituras. Toda nuestra vida, hermano, tiene que estar influenciada por Cristo. ¿Creen ustedes que como padres es posible modelar la mente de nuestros hijos para que sea una mente bíblica? Bueno, sí es posible, sobre todo en los pequeños. Yo quiero animarlos, aquellos papás que todavía tienen hijos chiquitos, que ustedes todo el tiempo estén hablándoles
lo que dice la palabra de Dios. Todo el tiempo, todo el día. ¿Saben? Su mente se va a moldear de acuerdo a la palabra de Dios. Y vas a estar sembrando en ellos el temor de Dios. No te canses. El tiempo devocional familiar es muy, muy importante. No solo mamá, también papá. Háblales lo que dice la Biblia. Diles lo que dice Dios. ¿Sabes? Hoy en día hay tanta confusión, tanta mentira en el mundo. Allá afuera les están diciendo a los hombres que ser varonil ya no está de moda. Que vestirse de rosa para ir a ver Barbie está chido. Allá afuera les dicen a las mujeres que ser mamá y quedarte en tu casa para bendecir a tu familia ya pasó de moda. Porque el mundo todo el tiempo nos está bombardeando. Y tus hijos y mis hijas necesitan saber qué dice Dios, qué opina Dios al respecto. Es muy importante que papá les hable de la palabra de Dios. Es muy importante que mamá todo el día esté diciéndoles. Hace rato en el estudio estábamos estudiando acerca de la corrección de los hijos y decíamos, cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, no debemos hacerlo porque me desobedeció, porque me contestó mal, porque no se trata de nosotros. El evangelio no se trata de nosotros. El evangelio se trata de Cristo. Y tú tienes que decirle, Dios te pide que tú obedezcas a papá y a mamá. No es porque yo te lo diga, porque mi palabra no tiene peso, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el alma. Raúl, ¿tú crees que él no te entiende? Léele la Biblia desde ahora, porque la palabra de Dios es viva y va a penetrar hasta aunque él no entienda mucho de lo que le digas o se distraiga, la palabra de Dios es viva. Desde ahora pueden leerle la palabra. Nuestros hijos todo el tiempo nos observan, chicos y grandes, ¿eh? Y ellos están esperando congruencia en nuestras palabras y en nuestro comportamiento, integridad, que lo que decimos creer lo vivamos. ¿Saben? Hay un éxodo impresionante de hijos que se están volviendo al mundo y que están dejando el evangelio. Y la razón principal es por la falta de congruencia en los papás. Y Dios nos va a pedir cuentas. Entonces el tiempo devocional es tan importante, porque cuando son pequeños su mente es como la masita Play-Doh, fácilmente moldeable. Léele la palabra a tus hijos, hermano. Nuestros hijos necesitan saber qué opina Dios acerca de todos los temas. Fue bien padre cuando una de mis hijas, la mayor, tenía 7 años y preguntó un día, viendo un documental, ¿cómo? O sea, ¿cómo vienen los bebés? Y Alberto tomó la Biblia y fuimos a una recámara con ella, él y yo, y le explicamos lo que quería saber. Pregúntame, ¿qué quieres saber? Y con la Biblia fue algo tan bonito. Claro que después le dijo, esto es entre nosotros 3. No se los expliques a tus hermanas cuando ellas quieran preguntar, ni a tus amigos, ni a tus primos, ¿va? Pero cuando nosotros les hablamos de la Biblia, porque la Biblia tiene tantos temas que no son prohibidos, que no es un tabú y que podemos hablarles tan transparentemente a ellos de eso. Necesitamos reflexionar sobre toda nuestra vida a través de un lente bíblico. Nuestras conversaciones dentro y fuera de este lugar no pueden ser mundanas, banales, frívolas o superficiales. No.
como hijos de Dios no podemos. ¿Qué tendría que hacer un estudiante en la escuela cuando de pronto todos sus amigos empiezan a hablar con groserías o con albures? Y él es hijo de Dios. Él no tendría por qué participar de eso. Y no solo un estudiante, ¿verdad? También los adultos. La vida cristiana no debería ser así, debería ser vivida por Cristo y para Cristo. Cuando Dios se revela a nosotros a través de su palabra, es como un espejo, es como una luz que nos alumbra. Y la palabra de Dios nos hace ver en qué estamos fallando. Yo te invito a que cada vez que tú vas a leer tu Biblia y que tú abras tu Biblia, tú primero ores y le digas: Señor, que tu Espíritu Santo me revele cómo soy. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar de mí? Háblame a través de tu palabra. Y Dios lo va a hacer. Pero necesitamos escudriñar las Escrituras. O sea, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no la conozco? Cada vez que nos sentemos a leer la palabra podemos hacer eso. Pedirle al Señor que su palabra sea la luz en nuestro camino para no tropezar. La mente cristiana debería ser el centro de todo. Es el centro de operaciones en nuestra vida. Cada una de nuestras decisiones deberían ser filtradas, coladas por lo que Dios dice. Hermano, Dios nos dio una mente para pensar, para conocerle a Él, para entenderlo, para entrar en las profundidades de su sabiduría en la Escritura, para tomar sabias decisiones. Para eso nos dio la mente, para eso nos la dio. Y es necesario que cada uno de nosotros desarrollemos esa mente bíblica y cristiana. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, ¿sabes? Hay cosas en la palabra que no comprendo yo todavía, y seguro mi papá, y seguro Pastor Chucho, y también Beto y Pastor Rubén. Hay cosas que no comprendemos y que no se nos han revelado, pero que Dios no las está escondiendo. Dios espera que escudriñemos y Él se quiere revelar a nosotros. Y Pastor Johnny también. Algunos cristianos quizá han desarrollado una actitud antimente. Son esa clase de cristianos que se mueven por su corazón, por sus sentimientos y no por la mente. Aquí entre nosotros hay una persona, no voy a mencionar su nombre, que un día me escribió por WhatsApp y me dijo: Liz, ¿qué opinas tú de la vara a los hijos? Y le dije: ¿tú qué opinas? Y esta persona me dijo: no, pues es que a mí me pegaron cuando yo era niña y me pegaron mucho y yo no quiero pegarle a mi hijo. Qué interesante. Eso es lo que tú piensas. Pero yo te voy a compartir muchos versículos de la Biblia y te voy a decir qué es lo que opina Dios. Y le compartí por WhatsApp muchos versículos de la Biblia. Y mi deseo es que esta persona deje de pensar como el mundo piensa. Cambie su manera de pensar para bendición de ella y de su hijo. Ese es mi deseo. Mi deseo es que no se aferre a su manera de pensar, sino que piense de acuerdo a lo que opina Dios. Bueno, si quiere tener bendición, si quiere que Dios la bendiga. Y así como esta decisión, hay muchas cosas que nosotros decimos: ¿cómo? ¿Cómo, Abby? ¿Cómo, Gerardo? ¿Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Cómo? O sea que no puedo construir un segundo piso arriba de Rubens para vivir allí. ¿Cómo? ¿Por qué no? Si Rubens tiene un terreno bien grande. Abajo, ¿verdad? No es arriba, es abajo. ¿Cómo? ¿Por qué no? Si Rubens tiene un terreno bien grande. Pues ya estamos ahí. ¿Cuál es el problema? Porque la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y si yo lo creo y si ellos lo viven, que yo sé que lo van a vivir,
va a haber bendición solo por obedecer al Señor. Solo por eso. No es lo que yo opino, no es lo que yo pienso, no es que así se dieron las cosas. Ya mi esposo lo ha contado. Teníamos anillo de compromiso. Yo tenía anillo de compromiso, como decía también, anillo de compromiso. Y un día mi suegro nos llamó al jardín, a la parte de atrás de su casa, a los dos. Y le dijo a Beto: hijo, tú sabes que esta casa va a ser para ti cuando yo me muera y cuando tu mamá se muera. Él no es hijo único, él es el único varón entre 5, pero tiene 4 hermanas, ¿no? Solo que en Michoacán se estila que el hijo es el heredero de todo. Gloria a Dios. No, pues no. Y entonces Alberto le dijo, bueno, mi suegro, que también se llamaba Alberto, le dijo: ¿Ves todo el material que está allá arriba? Aparte de que toda esta casa es para ti, compré material. Ya se van a casar. Vénganse acá arriba. Tú solo pones la mano de obra. Ya está todo el material aquí. Yo creo, mi suegro, que Dios lo tenga en su santa gloria, ha de haber dicho: no, pues ahorita me lo van a agradecer muchísimo, ¿no? Le estoy heredando algo a él. Alberto le dijo: mira, papá, tú no tienes un hijo, tú tienes 5. Y yo no quiero problemas con mis hermanas. Si tú me quieres dejar algo, déjamelo por partes iguales. Pero además te voy a decir algo. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y yo así, no porque yo no quisiera. Yo estaba solo viendo la cara de mi suegro, así como, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Y le dijo: y entonces vamos a comprar una casa, vamos a estarla pagando por 30 años y nos queremos ir. ¿Cómo? ¿Por qué? Te estoy diciendo que el material está ahí arriba. Mira, si quieres tienes otra entrada aparte para ti. ¿A quienes les han dicho eso? Una entradita aparte para ti. ¿Dónde está el problema? Gracias a Dios que mi esposo le dijo: no, papá, muchas gracias, quiero vivir solo con Liz, porque eso dice la Biblia. Entonces no te voy a dejar nada. No me dejes nada, papá. Al final se arrepintió, ¿verdad? Me acuerdo que un día, pasados los años, tenía yo solo a Tami y a Dana y íbamos a poner el árbol de Navidad en la casa. Vivíamos en Toluca. Eran chiquitas mis hijas y él quería comprarse una chamarra de piel en San Mateo Atenco. Y le dijo a Beto: invítame a tu casa, me quedo ahí en la noche y temprano vamos a San Mateo Atenco. Y él se quedó ahí en la noche y nos ayudó a poner el árbol de Navidad. Y era muy observador. Él, muy callado, pero muy observador. Y se fueron a dormir mis hijas y él nos dijo a Beto y a mí: ya entendí por qué querías vivir solo con tu esposa, porque así yo no me entero de sus problemas. Ustedes viven en paz y yo no me meto, ni tu mamá. Ya entendí y veo que viven bien y veo que se aman. La gente nos ve y ellos están esperando también una congruencia. Hermano, lo que define al hombre es su manera de pensar. Algunos cristianos, el mundo les enseñó que moviendo sus influencias en el ámbito secular, llámese escuela o llámese oficina, codeándose con los importantes, dándole una torta al maestro o al jefe, invitándolo a cenar, es como obtienen beneficios, ¿sí o no? Y funciona. Sí funciona. El abogado aquí nos dice que sí funciona. Pero lo triste es que algunos cristianos vienen aquí a este lugar y piensan que se pueden mover igual. Así, llevándome bien con el pastor Johnny. O invitándole la torta al pastor Memo. Con Johnny sí se puede, dice pastor Chucho.
¿esta será una mente bíblica? Nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué dice su palabra acerca de eso? En todo lo que hacemos, en todo, y si se da aquí, no en otras iglesias, aquí en CIF. La forma en que pensamos es como literalmente somos. La mente es el centro de nuestras acciones. Mira, yo actúo como soy. Yo saludo o no saludo como soy. Yo miento o digo la verdad como soy. Yo perdono o no perdono como soy. Pero nada de esto sucede si no pasó antes por aquí. No hay una acción que no esté precedida a un pensamiento. Ninguna sola. Ni una sola acción está precedida a un pensamiento. Por eso el apóstol Pablo decía, llevando todo pensamiento cautivo a Dios y a su palabra. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa amar a Dios con toda mi mente? Amar a Dios con toda mi mente es leer su palabra, es reflexionar en ella, es disfrutar de la lectura, es encontrar sabiduría en lo que estoy leyendo y es disfrutar, poder compartir con los demás lo que aprendí. Eso es amar a Dios con toda mi mente. Tú y yo podemos pedir al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros para cultivar una mente bíblica, una mente de Cristo. Pero hermano, nuestra responsabilidad es buscar así al Señor. Es leer la palabra muy intencionalmente. Escuchar una predicación educa la mente. Leer un libro que me hable de Dios, educa la mente, moldea la mente. Venir y reunirme con mis hermanos, alabar al Señor y escuchar lo que Dios me quiere decir, educa la mente. La Biblia nos manda a reemplazar lo aprendido, lo mal aprendido. Acompáñenme a Efesios 4, 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Tú y yo hemos aprendido cosas mal aprendidas. Y quizá esas cosas permanecen en nosotros por muchos años, por mucho tiempo. Y quizá tú y yo nos hemos llegado a aferrar a esa manera de ser. Mira, dime si no. Cosas como el orgullo. Yo así soy. Como la mentira, la falta de integridad, la manipulación, la sensualidad, violencia, ira, enojos, divisiones, pleitos, falta de gozo y la venganza. ¿Verdad que todo esto no tiene que ver con excesos necesariamente, con alcohol, con drogas, con fiestas, con borracheras, con orgías, con hechicerías? Pero todo esto nos indica que a veces nos estamos aferrando a nuestra vana manera de vivir, a nuestra forma fea de ser, a nuestra mente mundana. Podemos preguntarnos, ¿con qué alimentamos nuestra mente? Porque
Hollywood y sus películas no están muy de acuerdo al espíritu, más bien a la carne. Y todo lo que alimentamos, que entra por los ojos y llega aquí, es lo que le da forma. Cuando tú y yo damos prioridad al hombre espiritual, conforme a la palabra de Dios, como dicen por ahí, habrá señales. Se va a ver. Mira cómo dice Romanos 12:2 en la versión NTV. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Otra vez, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pastor Chucho siempre dice, si tú sigues haciendo lo mismo y no cambias, no vas a tener distintos resultados. Hermano, nuestra mente necesita ser renovada porque se ha adaptado a muchos patrones de este mundo. Y lo que yo les decía es que el mundo se contrapone a Dios. Va en contra de Dios, ¿verdad? Que la palabra dice que los deseos de la carne no son los deseos del espíritu y los del espíritu no son los deseos de la carne, van en contra. El apóstol Pablo nos invitaba a renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar y a no permitir que el mundo nos dé su forma, sus ideas, a no permitir que el mundo nos dé su forma de pensar, no aceptar el molde del mundo. Existen distintas influencias formativas que moldean la mente. La familia donde creciste, tus padres, a qué colegio fuiste, tu iglesia a la que asistes, tus amigos, lo que miras, lo que lees, eso va dando la forma a la mente. Está comprobado que nuestro cerebro es tan maleable que todos los impulsos que recibimos dejan una huella en nosotros. Hermano, nada es neutro. Así que los impulsos negativos que recibimos a nivel cerebral, desde que nacemos hasta que cumplimos 21 años, nos forman. Y qué difícil es, ¿verdad? Después cambiar. Pero, ¿sabes? Para Dios no hay imposibles. Dios puede transformar las vidas. Solo Dios está esperando que quieras, que le busques, que seas obediente, que un corazón dispuesto. Y Dios transforma la mente hasta de un anciano. No importa todo lo que ha vivido, Dios puede transformar porque Dios tiene el poder. Cuando nos exponemos mucho al mundo, sin duda deja huella y se ve. Cuando me expongo a malas compañías, deja huella. Cuida a los amigos de tus hijos. Apenas platicaba también con una hermana que me decía, no, es que yo estaba platicando con mi hija y le decía, sí, tenemos que tener más cuidado de con quién nos juntamos, porque sin duda vamos a terminar actuando como esas personas. Gálatas nos dice claramente que los deseos de la carne son opuestos a los deseos del espíritu. Y mira, yo quiero mencionar algunas cosas que nos pueden ayudar para cambiar nuestra mente. Solo son algunas cosas. Número 1, escudriña bien tus pensamientos. El salmista decía, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La hermana Caro, en la reunión de mujeres, nos dice que ella no ora así. ¿Sabes cómo ora? Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve que hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tú y yo quizá tengamos algunos caminos
en donde no tenemos una mente cristiana. Contemplar a Dios, porque el Espíritu de Dios es quien me va a hacer ver mi maldad. Descubrir y admitir que mi manera de pensar quizá no sea la correcta. Aprender nuevas formas bíblicas de pensar y de actuar, porque Cristo siempre nos da una oportunidad de cambiar. Reexaminarnos constantemente a la luz de la Escritura. Sería un buen ejercicio que como hijos de Dios cada año nos hiciéramos un examen espiritual. O sea, al principio del año o al final del año. Y dijéramos, a ver, el Señor me mostró este año que yo estaba diciendo muchas mentiras. Y al final del año, ¿cómo terminé? Realmente hagámonos un examen espiritual, porque lo cierto es que como hijos de Dios no podemos permanecer siempre iguales, sin cambio. Hacernos un examen genuino, sincero, y decir, Señor, esto y esto y esto y esto y esto está en contra de tu voluntad, está en contra de lo que dices tú en tu palabra, cámbiame, ayúdame, Señor. Y al final del año decir, pues no pude cambiar en esto, pero sí en esto, y quiero ser mejor para el Señor. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu forma de pensar y tus valores de acuerdo a la palabra de Dios? Por último, quisiera mencionar algunas cosas que distinguen a una mente bíblica. Una mente bíblica piensa siempre en lo eterno. Una mente bíblica vive en la verdad, o sea, es honesto, íntegro, transparente. Una mente bíblica piensa en la comunidad y no en sí mismo, no es egoísta. Una mente bíblica se somete a la autoridad. A ver, creo que tengo que volver a leer este último. Una mente bíblica se somete a la autoridad. Esposa a su esposo. Hijos y esposa al esposo. Empleado a su jefe. Ovejas. Una mente bíblica escucha continuamente la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más de Dios se verá en nuestra manera de pensar y de actuar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Cambia nuestra mente, Señor. Nuestro deseo es darte la gloria a ti en todo lo que hagamos. Nuestro deseo es vivir esta vida agradándote a ti. Ciertamente hay muchas cosas en nosotros que no te gustan. Todavía tienes tanto que trabajar y que limpiar en nuestra mente, tanto que hemos permitido que permanezca allí y que termina mostrándose en nuestra manera de ser. Límpianos, Señor. Cámbianos. Moldea nuestra mente de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.